graves problemas que tiene entre manos y aún sin resolver Moreno es la situación económica del país, que con una expectativa de crecimiento de apenas el 1%, mira como posibles salidas el endeudamiento agresivo y el extractivismo. El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez García, informó que Ecuador aspira a cerrar el 2018 con una producción de 540,000 barriles diarios. De las informaciones que se conoce, se pondrá énfasis en lograr petroleras que exploten los bloques 86 y 87. En otras palabras, la explotación petrolera llegará al suroriente ecuatoriano. Damos la bienvenida en nuestros estudios al escritor uruguayo Eduardo Gudinas, académico que ha publicado muchos libros, ponencias sobre extractivismo, ecología, economía y política y un modo de entender el desarrollo de la naturaleza. Eduardo Gudinas viene a Cuenca en el marco de una maestría organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca, y hablará justamente en un diálogo sobre alternativas al extractivismo. ¿Realmente existen estas? Le preguntamos al tiempo de darle la bienvenida al escritor Eduardo Gudinas. Bueno, muchas gracias. Buenos días a ustedes, también a los oyentes aquí en Cuenca. Y me preguntan siempre, ¿hay alternativas a la dependencia de la minería o el petróleo? La respuesta sí, hay alternativas. La discusión, el debate sería cómo organizo esas alternativas, cómo organizo esas salidas. Y para ello, tenemos por un lado tanto ejemplos de diferentes sectores que permiten ver otro tipo de emprendimientos productivos, otros usos de la naturaleza, como también reflexiones teóricas, conceptuales en distintos lugares del planeta que analizan y nutren el debate de cómo pensar esas otras opciones. Otra de las inquietudes que a menudo escuchamos, o que más bien hacia dónde avanzan los países que quieren ir o aplicarle el extractivismo, es la minería responsable. En este caso nos preguntamos, ¿realmente podemos hablar de una minería responsable? ¿Y cuál es en este caso la relación con la conservación del medio ambiente? Aquí en la provincia de La Suay, en el Cantón Cuenca, tenemos dos casos, tanto Río Blanco como Quinzacocha, que están en zonas de páramo muy cercanas a la dotación de agua. Usted tiene mucho conocimiento y hay mucho se dice. El gobierno nos ha insistido en más de una ocasión de que estamos hablando de minería responsable. Bueno, el primer punto, y es importante tener presente, extractivismo y minería son dos cosas distintas. Uh-huh. Entonces, los que dicen minería responsable cuando lo hacen empresas o corporaciones son casi siempre extractivismos. Extractivismo es la remoción de grandes volúmenes, en este caso de recursos minerales, para exportar. Estamos hablando de millones de toneladas. Además, se extrae mucho más de roca, piedra, porque solo una pequeña fracción termina en el mineral que finalmente el país exporta. Sea cobre, sea hierro, sea oro, etc. Siempre es una pequeña fracción. Por lo tanto, la herida que se produce en el territorio es mucho más grande. Entonces, estas confusiones de extractivismo y minería es como confundir que es lo mismo el campesino o el pequeño agricultor que planta para su familia, su comunidad o para darle de comer al país, que el gran productor, el gran hacendado que tiene decenas de miles de hectáreas y que hace un monocultivo para exportar, por ejemplo, a China. Entonces estamos hablando de dos actividades muy diferentes. El mito de la responsabilidad, sea en el sector petrolero de exportación o sea en el extractivismo minero de exportación, es insostenible. Porque, fíjense ustedes, cualquiera de estos proyectos que ustedes mencionan implica enormes remociones físicas. Entonces, por lo tanto, la imagen más acertada para el oyente sería pensar en una amputación de una parte del territorio. De eso se deduce, la consecuencia de ello es que discusiones sobre remediación ambiental, mitigación ambiental, son apenas esfuerzos para paliar algunas de las cuestiones secundarias alrededor de esa enorme amputación. Entonces, llevando a una figura, a una metáfora extrema, lo reconozco, pero para transmitir la idea,
estamos hablando de la amputación de una falange, y entonces los discursos de la minería responsable o la posible remediación de esto sería discutir si salpica mucho o poca sangre, pero no es el fondo del problema. ¿Cómo enfrentar en un país como Ecuador las disyuntivas entre urgencias económicas? Ecuador viene enfrentando altos déficits en su presupuesto del orden del 25, del 30%. Recién ayer hablábamos sobre este tema y Ecuador tiene todavía por cubrir en este año 8.000 millones de dólares de su presupuesto. Tienta de alguna manera al gobierno el dinero fácil, claro, de la explotación minera, de la explotación petrolera. Sí, eso dicen todos los gobiernos mineros. Dicen, yo tengo que pagar a final de mes a los maestros, a los doctores, a los policías, funcionarios públicos, necesito urgente cualquier moneda que pueda recolectar. Y entonces es muy atractivo, es muy tentador hacerlo vía minería o vía petróleo. Ahora, la diferencia que tenemos en el examen más detallado y riguroso de los últimos años, cuando yo examino cuáles son las cuentas del país, las cuentas totales, o sea, examino el gasto público, por ejemplo, aparecen sorpresas. Entonces encontramos, por ejemplo, que en países vecinos, para ilustrar una situación que creo que serviría de ejemplo para Ecuador, por ejemplo, en Perú la tributación de las mineras al final del año es tan pero tan baja, y aprovechan ciertas vías que tienen de beneficios fiscales para incentivar la exportación, que se da la paradoja que a algunas empresas el Estado le devuelve más dinero de lo que ellas dan al fisco por impuestos. Paso a Bolivia. En el caso boliviano, el principal subsidiador de los extractivismos es el propio gobierno. El gobierno de Evo Morales ahora está administrando un paquete de 3.500 millones de dólares para subvencionar bajo vías indirectas, especialmente por energía barata, acceso a concesiones mineras y petroleras, carreteras, vías de transporte de los minerales, etcétera, todo ese dinero. Entonces, cuando yo hago la cuenta país, el país termina perdiendo dinero o termina ellos financiando estos sectores. Ahora, también es cierto lo que usted dice, la salida de los extractivismos implica, es el aprendizaje que tenemos ahora, una profunda revisión de cómo se utilizan los dineros públicos. Hay dinero y se utiliza muchas veces en fines espurios o fines de subsidios que conceptualmente se denominan subsidios perversos porque introducen nuevas alteraciones en el mercado y son dañinos desde el punto de vista social y ambiental. Entonces, un capítulo grande de pensar salidas implica, exige, obliga a repensar y reorganizar cómo estamos distribuyendo el dinero del Estado. No es que no haya dinero, sino que ahora se utiliza mal. Hay un hombre que para mí resulta enigmático, expresidente de su país, José Mujica, sí, un hombre a quien admiro por su estilo de vida y la forma de enfrentarla, pero que no deja de ser controversial, por ejemplo, por su defensa al chavismo, por su silencio con respecto a Venezuela. ¿Cómo enfrentó José Mujica este tema en su país, en Uruguay, el del extractivismo? Quiso ser extractivista. El principal proyecto de desarrollo durante el gobierno Mujica fue iniciar la mega minería a cielo abierto. O sea, una discusión muy parecida a que le ocurrió aquí en Ecuador con la apertura de la mega minería aquí en el sur del país. Mujica intentó hacer eso en Uruguay, que no es un país minero. Intentó avanzar en un enorme proyecto de mega minería a cielo abierto de hierro, un hierro de muy baja calidad. Enfrentó una severa y rígida oposición de los agricultores y ganaderos de la zona. Pero a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Ecuador o en Perú, en Uruguay el gobierno está en buena medida en manos de partidos políticos y de coaliciones. Entonces las capacidades del presidente de navegar e intentar acciones en solitario son limitadas, porque el propio partido político y la propia institucionalidad lo controla. Ese proyecto de Mujica colapsó. Y él hizo una campaña fuerte, intentó por lo menos 2 veces cerrar el Ministerio del Ambiente, porque decía esto mismo que acaban de escuchar los oyentes en el reporte anterior. Lo consideraba que las evaluaciones y las licencias ambientales eran trabas y podían impedir avanzar en recibir inversión extranjera o en promover este nuevo tipo de extractivismo. ¿Cuál fue el balance
de su gobierno en este tema y en el tema medioambiental. Entre otras cosas, recordamos que se armó una gigantesca polémica entre Uruguay y Argentina por la instalación de una papelera en el Río de la Plata o a sus orillas. No, la papelera en el río Uruguay, eso sería largo de explicar y llevaría otro programa. Esa planta de procesamiento de celulosa se completó, está en funcionamiento ya de hace muchos años. Luego se hizo una segunda planta y ahora el gobierno está discutiendo y promoviendo una tercera planta, que es otro ejemplo exactamente de lo que acabo de decir antes. Porque cuando uno analiza el nuevo emprendimiento que está en marcha, que sería por algunos meses, tal vez por algunos años, sería la planta de celulosa más grande del mundo, de nuevo, el principal financiador termina siendo el propio gobierno, terminamos siendo nosotros. Entonces, el inversor extranjero pone alrededor, números redondos, $1.000 millones, de las cuales muchos de ellos no quedan dentro del país, porque es comprar canderas, máquinas, etcétera, que se hacen en otras partes del mundo, pero el país tiene que poner, por ejemplo, una línea férrea exclusiva prácticamente para la planta de celulosa, que le sale también más de $1.000 millones. Entonces, otra vez, cuando usted entra a escarbar... Hay un paralelismo con la minería, con lo que sucede en la minería. Sí, pero son emprendimientos muy distintos, porque la minería es una amputación. O sea, cuando usted pierde el cobre, pierde el hierro, lo perdió. Es una pérdida neta de patrimonio y le queda el agujero. En cambio, los cultivos de Están hablando de un recurso renovable en todo caso. Claro, y tiene muy serios problemas porque se transforma en un cultivo. Pero es más fácil salir de eso. Es más fácil y es más manejable. En cambio, la minería no. Además, la minería tiene efectos asociados que muchas veces se minimizan al inicio porque es el momento de la vaca gorda cuando llega la inversión. Pero, de nuevo, miren ustedes a sus vecinos. Perú tiene miles de pasivos ambientales que son canteras mineras o minas abandonadas, donde la empresa responsable ya hace años desapareció. Eso es una fuente constante de contaminación y que sobre todo afecta al agua. ¿Hacia dónde lleva a un país a un modelo extractivista? Lo lleva a la adicción. O sea, cuanto usted más profundiza el extractivismo, más necesita extractivismo porque se le vuelve más difícil buscar alternativas, que es lo que está pasando en nuestros países. El extractivismo es adictivo porque tiene una etapa gozosa, disfrutable, que es cuando hay altos precios de las materias primas. Eso permite, por ejemplo, mucha entrada de divisas en los países y un boom de consumo popular. Cuando esos precios de las materias primas caen, se viven las épocas difíciles, los países se endeudan. Esta situación que ustedes tienen en Ecuador es anuncio de luces amarillas. Miren Argentina. Argentina, una estrategia profundamente extractivista, entró en una crisis financiera y de cambio, ha conseguido un paquete enorme de ayuda de muchos miles de millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Estamos ya entrando prácticamente a puertas de noviembre y en enero ya tienen que comenzar a pagar los intereses del préstamo que acaban de recibir para apenas estar flotando. Y estas crisis no son nuevas, ¿no? Si ustedes rescatan en la propia historia ecuatoriana, ustedes tienen el boom del cacao, el boom de la banana, el boom del petróleo, el boom del camarón, y después de subir en la montaña rusa viene la caída. Y algo pasa con los latinoamericanos que no aprenden. O sea, repiten desde el siglo XIX esta adicción con sus subidas y sus bajadas, y lo único que hacen es cambiar de producto, pero repiten lo mismo. Usted seguramente conoce que Ecuador tiene en su constitución, en una posición de alguna manera pionera en el mundo, un reconocimiento a los derechos de la naturaleza. Sí, es así. El ejemplo de Ecuador es increíble. A veces yo escucho ahora, y por ejemplo en los últimos meses, en los últimos tiempos, sobre todo con la revisión que hay ahora bajo el gobierno de Lenín Moreno de lo que sucedía en la administración Correa, de ahí me parece que se dan unos pasos exagerados y muchas veces aparecen visiones muy críticas de la Constitución de Montecristi. Ahora, la Constitución de Montecristi tendrá aspectos que son revisables y mejorables, pero es uno de los esfuerzos de una nueva forma de constitucionalismo más novedosos del planeta. O sea, esa novedad implica ciertas responsabilidades, ciertos cambios
que a veces rechinan tanto por izquierda como por derecha. Pero lamentablemente se evidencia, se genera un abismo entre lo que señala la letra de la Constitución y la práctica. Sí, pero eso también pasa en los derechos humanos. En los derechos humanos en todos los países hay una brecha entre lo que dice el marco constitucional y una brecha de lo que sucede realmente en las calles, en el campo, o lo que hace efectivamente el gobierno. Miren lo que pasa en Colombia. Colombia tiene un marco constitucional para derechos humanos, se siguen matando entre ellos. Entonces, de ahí nadie va a plantear, vamos a anular de las constituciones la idea de derechos humanos. Por el contrario, la tarea de las organizaciones políticas, la tarea de los movimientos sociales, es hacer velar la salvaguarda de esos derechos. Entonces, criticar como paquete, que es todo horrible, espantoso, la Constitución de Montecristi, yo llamaría un poco más a la humildad y a reconocer con orgullo las grandes ventajas que tuvo esa Constitución. ¿Cómo se caracterizan los problemas socioambientales, socioecológicos que se derivan de estas políticas? Bueno, ahí de nuevo, si usted toma la escala continental, imaginen los oyentes que yo dibujo en la mesa el mapa de América del Sur, entonces voy poniendo los principales problemas ambientales en esa escala, gran escala. Bueno, por lejos el principal problema son los extractivismos, porque son los principales problemas de reconfiguración de territorios, sea por concesiones mineras, que a veces son más chiquitas, pero son decenas de miles, bloques petroleros, y por el avance de un tipo de agricultura y ganadería que en vez de servir a la canasta de alimentos de cada país, todos quieren ser exportadores de algo. Entonces terminan en un extractivismo agrícola, ganadero o incluso forestal. Anticipándonos a su charla de hoy, ¿qué es lo que piensa decirles a los maestrantes? Bueno, en los maestrantes hay una tarea clave que es uno de mis esfuerzos de transmitir para la academia. O sea, el papel de los extractivismos es un espacio de disputa, a veces sana, a veces no, dentro del propio marco de la academia, porque usted tiene largas y grandes legiones de ingenieros, economistas, etcétera, que dicen la salvación económica del país es seguir explotando, como se hacía desde la colonia, minería o petróleo, o el optimismo científico-tecnológico, y siempre habrá alguna tecnología que me permite, bueno, la frase del anterior gobierno, el mini impacto del 1 por 1000 o del 1 por 10.000, cuando eso no es realidad. Por lo tanto, también necesitamos un debate académico, científico, que ponga en evidencia los efectos negativos de esto, que muchas veces se ocultan o se minimizan, que contribuyan a pensar nuestras alternativas, que sean alternativas para la región andina, para la Amazonía propias. Eso requiere esfuerzos multidisciplinarios y también una cuestión de responsabilidad, recogiendo lo que usted decía, por ejemplo, ¿cuál es mi tarea en salvaguardar derechos, sean de las personas o de la naturaleza? Bien, realmente consideramos que es un excelente esfuerzo el que ha hecho la Universidad de Cuenca, y quienes le traen a esta urbe. Es una charla a la que entendemos puede también asistir el público, de acuerdo con la cabida que dé el escenario. Más detalles sobre lo que sucederá esta tarde le vamos a pedir al sociólogo Patricio Carpio, quien acompaña al escritor Eduardo Gudinas. Bienvenido, Patricio. Muchas gracias, Gustavo. En realidad la charla abierta al público es el día de mañana. El día de mañana. El día de mañana en el Salón Parroquial de San Blas, junto a la iglesia de San Blas, en el Parque San Blas, de su mismo nombre. Estará Eduardo Gudinas, también nos acompañará Alberto Acosta, pero lo interesante de esto es que lo que ha hablado acá Eduardo va a ser dialogado con la ciudadanía, con movimientos sociales, con estudiantes también, con organizaciones comunitarias. Para debatir, sobre todo, no es un tema de romanticismo, estoy por o en contra de la minería, es un tema de reflexionar sobre el territorio y ver las alternativas más saludables para los ecosistemas y para la gente. Es decir, lo que están hablando acá, la Constitución está plagada de derechos humanos, derechos colectivos, derechos de la naturaleza. Entonces, ver cómo conjugamos eso con una economía sustentable. Aquí se ha hecho respetar en esta provincia por lo menos lo de la consulta previa. Eso es lo interesante, y una cosa que hay que advertir,
y mañana será la oportunidad para socializar aquello, es que en América Latina se está dando una regresión de la normativa sobre temas ambientales. Por ejemplo, en Colombia ya están discutiendo la validez definitiva sobre la consulta previa e informada, porque ese es un instrumento que tienen las organizaciones, las comunidades afectadas para resistir sobre las amenazas a su territorio. Entonces, en muchos países, en Bolivia, en Brasil, se están dando regresiones a la normativa justamente para permitir la entrada de las grandes corporaciones transnacionales sobre los territorios. Entonces, bien, mañana les esperamos, pues, Gustavo, y a la ciudadanía no tiene costo, lo importante es socializar estos temas para ir buscando esas alternativas que decimos. Bien, gracias Patricio, y muchas gracias a Eduardo Godinas, distinguido visitante de esta emisora y de la ciudad de Cuenca el día de hoy. Que tenga éxito en sus actividades aquí. Bueno, muchas gracias.